o del proyecto. Torreblanca es como de Tame Impala, ¿no? Que eres tú el que hace la música, pero tienes tu banda. Desde hace muchos años, ¿no? O sea, como que en su momento Torreblanca fue banda, pero la composición de las rolas de casi todas eran mías. Pero sí se construían un poco en el ensayo, ¿no? En el equipo. Sí. Claro. Es que a lo mejor Juan Manuel Torreblanca. Es que sí, ChatGPT te decía Joan Manuel. Sebastián, ojalá tuviera tus regalías. de Joan Sebastián o de Bach. Cualquiera, Bach la verdad es que creo que tiene muchas. No creo que las haya disfrutado las del streaming en vida, pero yo creo que tiene muchas. El de No, y de hecho Bach se murió sin Aunque en realidad sin fama, ¿no? Ya le tocan... Bueno, a él la única fama que le importaba era ante Dios. Y tuvo muchas mujeres, entonces yo creo que no tuvo quejas. No, y aparte creo que no fue Bach que encontraron sus partituras, o sea, envueltas en un pedazo de carne. ¿Sí? Y fue como un descubrimiento así. Sí. Me acuerdo de eso, pero no me acuerdo si fue Bach exactamente. ¿Creen que eso llega a pasar en algún momento con las de Joan Sebastián? Pues ya es Joan Sebastián. Pero Bach se murió sin ser Bach. Es que también hay varios Bachs. O sea, en realidad yo no sé si... O sea, era bastante célebre. O sea, sí era como el Jacob Collier de su época. A lo mejor no era el más famoso, pero pues se sabía que... ¿Sí? Claro. Sí, yo pensé que se murió. No, o sea... Por lo menos en su burbuja sí sabían quién era. Muy bien. Claro, y fue inspiración pues para todos los clásicos que llegaron después, ¿no? ¿Te puedes acercar el hasta micro? Su familia después siguió haciendo música. ¿Acá también estamos viendo a distancia? Sí, está bien. Ok, bueno, entonces... Pues nada más doy claquetazo porque esa fue una gran primera introducción. Sí. Fue como un cold open así chiquito. Porque, pues hoy, compadre, antes que nada, qué gusto estar enfrente de usted otra vez. Como siempre. Usted se ve radiante el día de hoy, mi amigo. Eso. Porque hoy nos acompaña un gran músico, un gran compositor. Sí, no. Tiene una carrera y una trayectoria impresionante, siempre acompañado de la música y sobre todo sobre el escenario. Qué honor estar aquí en La Escena Resuena en un capítulo de la segunda temporada con Muchas gracias. Juan Manuel Torreblanca. Bienvenido. ¡Qué bárbaro! Pónganle efectos de sonido así como de ovaciones. Sí, exacto. Le ponemos así pero de ovaciones, pero en un teatro off Broadway, ¿no? Así de que van 5 pelados. ¿No? Que se escuchan güeyes yéndose así. Sí. Suck it, Lily. Sí. Muy realista. Oye, no, pues qué gusto que estés por acá. Gracias. Compaye. Chulada, Juan Manuel. Bienvenido de regreso a Las Flores. La primera vez que ves el estudio así, ¿no? Sí, pues tengo muchas décadas de no venir acá. Exacto. Oye, pues danos un pequeño recorrido por... Bueno, yo sé que tú empezaste a tocar el piano, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue empezar a tocar el piano? Pues el piano lo empecé a tocar porque mi hermana empezó a tocar el piano y entonces a mí me dio envidia y quise también tomar clases cuando tenía como 10 años. Y fue muy poco a poco. En realidad creo que cualquier instrumento, salvo que uno sea un genio y ya lo traiga, pues es muy lento el proceso de agarrarle como el modo. Y yo me tardé años en empezar a, pues como ya divertirme cuando estudiaba. Al principio era como pues tener la clase y medio empezar a poder hacer cancioncitas bobas y no estudiaba nada entre clase y clase. Y luego cuando ya... Como buen músico. Sí, como buen huevón. Y luego ya cuando empecé a tocar cosas más interesantes, sobre todo de música clásica, y muy como los hits, ¿no? O sea, Beethoven, Chopin y así, pues ya me puse a estudiar porque si no, no salían. Oye, ¿y estas canciones bobas por qué las catalogas así, bobas? No, porque Mary Had a Little Lamb y esas que uno se aprende al principio, pues sí son un poco aburridas. Pero de tus composiciones dijiste, ¿no? Ahorita. Aunque ese es Mozart. Pero dijiste que empezaste a hacer canciones, ¿no? No. Empecé, bueno, sí he como que inventado canciones desde que era niño, pero no en el piano. O sea, como que estaba en el jardín y me inventaba canciones. Melodías. Ni me acuerdo de ninguna, pero sí sé que lo hacía.
No, pero está interesante porque no muchos empiezan por la melodía, ¿no? Bueno, al menos con los que yo trabajo, siempre eso va a ser armónica o beats o así, ¿sabes? O letra. Ok. Como que arrancar por melodía es más extraño. Ahora ya puedo, o sea, es decir, con la práctica y los años, creo que me gusta empezar por cualquier camino. Me gusta empezar por armonía, progresión armónica, o por letra, o por melodía, o todo al mismo tiempo. Todo me divierte. Pero cuando es uno niño y estaba en el jardín haciéndole una canción a las ardillas que estaban en el árbol, pues era puro melodía y letra, ¿no? Y también porque ahorita para nosotros, hasta para cualquier niño ahorita es fácil hasta agarrar su celular y grabar su nota de voz, ¿no? Ajá. Y subirse a los TikToks. Güey, ¿no han visto TikToks de niños que tienen 8 años y que están produciendo y sampleando? claro. ¿Cómo se llama? sí. Mason, ¿no? Ese que es Algo súper así, viral. pero- no, así pero- está sí, muy hay cabrón. un Un par. mocoso de 8 años moviéndole al cero. Muy loco. Sí, que dice, le voy a El quitar otro día frecuencias a esto. Sí, me da mucha envidia, quiero que me produzca. Vi una niña que estaba sacando una canción de Aretha Franklin de oído. Una niña como de 6 años. Órale. Cantaba increíble y tocaba el piano cabrón. O sea, lo único que la impedía de alguna forma es que sus manos estaban muy chiquitas. Entonces todavía tenía que elegir muy bien sus voicings para poder tocar, pero increíble. Sí, ahí. Si no se acaba el mundo, vienen algunas personas muy geniales en las nuevas generaciones. No, se me hace que sí. ¿Y tú cuándo empezaste con el bichito de la composición ya de manera un poco más formal? Tomó un rato, como te digo. Primero yo estudiaba puras piezas de piano instrumental y en la adolescencia, que pues es un periodo bastante complicado de la existencia, cuando uno le empieza a caer el 20 de que no fue tan buena idea venir al mundo, como que hubo varias rolas de cantautoras y cantautores como Toría y Emoción Apple, Julieta Venegas, Fito Páez, etcétera, que eran como con piano y voz y me acompañaban mucho y me ayudaban como a sentir, ¿no? O sea, como a hacer catarsis poquito o a poner de alguna forma en palabras lo raro que era existir. Y ahí creo que fue cuando pensé que me gustaría hacer eso. Que es creo que una cosa muy universal, ¿no? Como cuando descubres algo que te fascina y te obsesiona, pues también muchas veces me imagino, si no casi siempre te surge ¿y yo podría hacer eso? O yo quiero hacer eso. Casi que es algo como que te escoge a ti, ¿no? Quizás, o sea, en mi caso yo sí siento que la creatividad o el arte son, aparte de una vocación, como lo único que puedo hacer. En otro tipo de profesión no podrías. Pero no lo ves inepto. como castigo, ¿no? No, Al es revés. un privilegio, es una cosa muy bella, pero también no es como que yo diga, ay, podría ser científico que esté descubriendo la física cuántica en sus próximos pasos. Me encantaría, creo que lo preferiría, pero no podría. Pero no es como que te hayas arrepentido de no haber estudiado otra cosa, de no haber hecho otra cosa. No. Si estás en lo que... Ajá, lo que- soy muy malo para estudiar. Entonces siento que la ventaja del arte y de la creatividad es que tiene una buena parte de descubrimiento más que de estudio también. Sí. Bueno, supongo que la ciencia también y todo, si es lo que traes. Porque tengo una hermana que es completamente otro tipo de persona, entonces para ella las matemáticas siempre fueron algo muy intuitivo. O sea, ella como Claro. que las veía, como en las películas, ¿no? Como que los exámenes que yo no podía hacer ni siquiera echándome 3 días con todos los libros enfrente, ella veía el problema y como que ya sabía cuál era la respuesta antes de hacer nada en el papel. Claro. Es que es otro tipo de mente, ¿no? Y, o sea, a mí se me hace que la educación sí tiene que estar basada más en las cualidades únicas de cada alumno, ¿no? Sea en la gama que sea. Sí. O sea, música, ciencias, Y matemáticas. también conocemos muchos músicos que sí son totalmente de estudio y totalmente lo ven como un oficio y como profesión y es como ir a la oficina, ¿no? Y como que todo es cuadradito y te pueden leer a primera vista lo más cabrón del mundo, pero no te pueden improvisar un solo, ¿sabes? O sea, Sí. pasa mucho también. Claro, el mundo de la música es tan grande que también hay muchas especializaciones adentro de la música misma, sí. Sí. Sí, totalmente. Oye, y sé que uno de tus primeros shows, si no es que el primero, fue en el Imperial, ¿no? Si no me equivoco. No fue el primero. El primero fue en el Bataclan, que ya no existe. Pero lo conozco en la Condesa. En la Condesa estaba, arriba de La Bodega, que era un restaurante donde también había son cubano abajo. Y era un lugar bellísimo. Si yo fuera rico y tuviera todo el dinero, lo compraría para volverlo a abrir, porque Sí, el Bataclan era bellísimo. increíble. ¿Ahorita hay algo ahí? Yo creo que no, siento que está No, ahorita no sé. vacío. O sea, yo pensé que seguía, pero pues sí, No. hace años que no voy. Cerró probablemente No iba. con la pandemia, que Sí, muchas probablemente. cosas quebraron.
Y tenía como un teatrito, como estilo francés, con Muy mesitas bonito. y un escenario pequeño, pero muy lindo. Y había un ingeniero espectacular ahí que hacía que todo sonara súper bien. Y ahí vi a Andrea Valenci cuando ella era chiquitita. Ahora está en Europa ella tocando con Mount Kimby y haciendo No manches, ¿en música serio? para series y pelis y componiendo orquestales. Está muy, muy interesante su camino. Pero yo la vi, creo que dando su primer concierto y fue una casualidad, porque era la época de MySpace, que era... Si hay gente muy joven viendo esto y no le tocó, lo lamento porque yo creo que fue la época más bonita del internet. O sea, como para las Sí. personas que amábamos la música. Todavía no nos peleábamos en Twitter tanto así. No, en realidad justo no era tan virulenta la experiencia. O sea, sí había hate, como, o sea, Todavía pero no. no era tanto. Siempre ha sí. habido haters, pero todavía no tanto. Y tampoco se había Sí. memificado todo. Creo que ahorita ya todo lo expresamos a través de memes. Sí. Lo bueno y lo malo es como un meme que como que le quita lo horrible, siento a veces a las cosas, pero también le quita lo importante un poco. Y bueno, el punto es que vi anunciado ese concierto de Andrea Valenci en el feed de MySpace, no sé ni cómo ni por qué. Y fui. Y ya estaba agotado, pero como fui solo, había por ahí un huequito en el que me metieron en primera fila y me inspiró mucho. Yo soy más grande que ella, por lo menos 10 años, pero como que acabó el concierto y me le acerqué y le pregunté muchas cosas, cómo lo había organizado y qué se necesitaba y no sé qué. Y me dio como así 3 lineamientos básicos de, no, pues vienes y les traes un disco, como un demo o lo que sea, y bla, 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 me explicó. Y lo hice. Entonces, de alguna forma, ese concierto y conocer a Andrea, que fue muy providencial, de pronto la vida sí es un poco así, a mí me inspiró a tener mi propio primer concierto, como de música propia. Ya había tocado piano, o sea, conciertitos de piano desde niño y tal, pero Como las presentaciones a los papás, ¿no? Y sí, así. sí, sí. Y De fin de cursos de la y tenía, academia, sí. sí, había tenido conciertos con una banda que se llamaba Unteni, que era una banda que surgió porque unos amigos que estudiaban cine tuvieron que hacer como un documental de rock y no quisieron hacerlo de ninguna banda que existiera e inventaron una banda para hacerlo y luego a mí me gustó y me sumé, pero ese fue mi primer concierto, el del Bataclan, de mis canciones, como yo, pues sin el cobijo de que sea de chiste la banda o de que sea otra cosa, sino que es mis rolas y yo. Y pues estuvo muy sorprendente, me gustó mucho. Ya había publicado cosas, entonces fue un como un abrazo muy loco que ya hubo gente extraña que compró boleto y que cantaba las canciones. Obviamente no muchísima, era un lugar pequeño, pero sí es una gran suerte, ¿no? Para uno, como que ese sea su primer concierto en un foro. O sea, que esté lleno es fácil, porque si es tu primer concierto, pues va toda tu familia Sí, y va la toda la abuelita gente y así. que te conoce, pero que haya gente extraña cantando tus rolas, eso sí fue así como, wow. Y al Imperial llegué ya con, porque ahí todavía no había banda, o sea, ese del Bataclan apenas estaba como, pues como en formación la idea. Pero, Gestando. ajá, ya después para uno muy poco de tiempo después en el Bataclan, que fue compartiéndolo con Natalia Lafourcade, o sea, abriéndole obviamente, ahí ya invité al tío, a Gerson y tal, y armamos ese concierto. Yo luego tengo medio mala memoria, entonces puedo revolver fechas, pero creo que el primerito sí lo hice yo solo, y poco después ya fue con banda, en el Bataclan también, y los del Imperial todos fueron con banda. Qué increíble. ¿Y cómo Sí. describirías la escena nocturna musical de esa época en la ciudad? A mí me tocó el final y la Sí. verdad es que extraño mucho así Claro. el Imperial, el Caradura. Por supuesto. Todos los que me has lo que era el platicado, ¿no? Pata De- Negra antes. ¿Pata Negra es el de la Condesa? Sí, el que estaba en el Plaza Condesa. Exacto, Ajá. que era hermoso todo eso. La verdad es que sí, es triste, o sea, con el riesgo de sonar como viejito, nostálgico, creo que en gran medida le debemos pues al crimen organizado y a todas las cosas que cambiaron en los antros por tener que tener esa relación, me imagino, porque yo nunca me he dedicado a la vida nocturna, pero entre dueños de y seguridad de y No, sí. gobernantes de y bla, 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 se volvió más hostil. Y muchos de los lugares cerraron porque era peligroso, porque era muy caro estar pagando rentas, porque era horrible tener Por el derecho de piso y tener esas que cosas. tener gente vendiendo drogas en los baños, cosas así. Y esto va más allá de un juicio sobre las personas que consuman lo que sea. Es más bien como que ese modelo de negocio cambió mucho como
pues el pH, o sea, el ambiente de los centros de música en vivo. Y también, por supuesto, que la música se pauperizó, como desde que se volvió gratuita en redes sociales, a las bandas que estábamos en la independencia y que estábamos, como por llamarle de alguna forma, en la clase media de la música, se nos volvió un poco imposible sobrevivir. Porque creo que la música ahorita solo sobrevive o en bandas muy jóvenes, donde todavía no tienen que dedicarse a algo que les dé el sustento, o bandas muy grandes, donde sí hay como alguna estrategia económica que les permite ya vivir de la música. Pero ese punto medio donde estabas como labrando un camino poco a poco es casi imposible en el presente. Y eso, pues sí, como que todo se sumó para que la escena nocturna cambiara mucho. Y también creo que igual no tiene nada que ver con despreciar un género u otra cosa, pero creo que de alguna forma la manera en la que evolucionó el pop, o sea, y también incluyendo el pop coreano, japonés, etcétera, y la manera en la que incluyó y evolucionó con el reggaetón y tal, hizo que, y con los DJs, que también la música electrónica es otra, y el hip hop, o sea, todas estas que estoy mencionando comparten algo que es que no necesitan una banda en vivo muchas veces para que el show suceda. Muchas veces es como, si no secuencia y voz en vivo, todo es grabado, o sea, es playback. Sí. Entonces eso también cambió mucho la manera en la que suceden los conciertos o lo que la gente espera de los conciertos. Esperan más un show, esperan más visuales o ir al antro, ¿no? Es como ir al antro, ir a un concierto ahora. Y justo lo platicamos con Mike, que por ejemplo, otro invitado que tuvimos aquí que dice... Eso es algo positivo que le veo a los corridos tumbados, por ejemplo. Eso lo dije yo. No, que al lo menos chido es que están agarrando los instrumentos que los otra chavos vez. volvieron, absolutamente. O sea, ya la banda de Natanael Cano es una bandota. Sí, claro. O sea, ya hay y no solo eso, músicos el corrido ahí, tumbado ¿no? es música muy difícil de tocar. O sea, es muy sofisticada. Un virtuosismo cabrón. Quintistas sí está muy cañón. Sí. Tololoches está muy cabrón. Y bueno, también aparte de todo esto que mencionas del cómo ha ido evolucionando el sustento de una banda, pues obviamente también la pandemia le dio en la madre a todo, tanto a los lugares físicos como a que nos acostumbró a estar totalmente consumiendo el contenido en tu pantalla del celular, ¿no? Sí. O no a encerrarnos, sino a que todo el contenido es de acá, lo que yo veo en las redes. Por eso ahorita el artista tiene que ser creador de contenido, el artista tiene que hacer lives, tiene que ser influencer, y que pues nadie te enseña a tener una imagen en video cuando pues realmente a lo mejor tú solo sabes hacer música, ¿no? Y solo eres bueno para hacer música. Pero nunca nada, no sé qué opinan ustedes, va a reemplazar un show en vivo. No, o sea, jamás. aunque sean secuencias y lo que tú quieras, nunca nada va a reemplazar el sentimiento de ver una banda o un artista en vivo. Estoy de acuerdo. Y creo que también por eso soy tan amante del teatro. O sea, me gusta el arte en general, me gusta el cine, por supuesto, y la tele. O sea, las series han mejorado mucho en los últimos años, etcétera. Pero el en vivo, o sea, la experiencia con personas de carne y hueso ahí haciendo el arte es más riesgoso. O sea, es decir, el teatro te puede generar una experiencia mucho más desagradable, o sea, más aburrida, más tediosa, que hasta te moleste o te ofenda, normalmente que una cosa que veas en la tele, porque en la tele le cambias. También en el teatro estás como enfrentando a otra persona y como que hay algo que es visceralmente más intenso. Sí, y también... Y hay accidentes que puedan pasar, etcétera, que se le olvidó la línea, que no entró la luz a tiempo. Lo padeces con ellos. Y en la música pasa igual. Y creo que eso a mí es lo único que me da como esperanza en esta época en la que pues está tan presente como esta, entre comillas, amenaza o evolución de la inteligencia artificial, ¿no? Donde, por supuesto, hay tecnologías ahorita para hacer canciones que ya no las componga un humano y que en teoría las cante la voz de Kurt Cobain o cosas así. Que está chistoso como gimmick, pero podría ser muy ominoso para la música. Y si de por sí las bandas están pauperizadas y como que ya no sabemos ni cómo sobrevivir, si de pronto aparte llegan ahora las grandes empresas y dicen, ya no eres necesario en absoluto, ahí es donde una parte de mí dice, no creo, porque creo que de todas formas sigue siendo más emotivo ver a una persona en un escenario real, o sea, donde estás como teniendo esa experiencia humano con humano, compartirte una canción que viene de una experiencia humana. Claro. Pero también ahorita ya, pues es que si la inteligencia sí hace todo, güey, eso es lo peligroso, que sí hacen todo. Pero
creo que como ha evolucionado como todo en la vida ha ido evolucionando. O sea, la primera vez que se pudo grabar música, que pensaban que iba a ser lo mismo y que ya nadie iba a ir a ver orquestas, ¿no? Ujú. Cuando Sí. salió la tele y que pensaron que nadie iba a ir al cine. Ujú. Cuando salió el cine y pensaron que nadie iba a ir al teatro, ¿no? Sí. O sea, van pasando las cosas donde te das cuenta que solo evoluciona, ¿no? Ujú. Sí. Pero lo peligroso aquí es que esta madre sí te hace todo. Sí. Y es más inteligente que cualquiera. Ujú. Por eso, pues, la huelga de guionistas y la huelga de actores, donde dicen, güey, si ChatGPT puede escribir mi guión, o sea, yo solo le doy el Sí. prompt de la historia, desarróllalo. Y puede. O sea, Sí, ahí sí. qué onda, ¿no? No, y también, como hemos comentado aquí, ya es el avance y la velocidad con la que esto se desarrolla, Sí, ¿no? sí, O sea, antes, pues, la revolución industrial no avanzó tan rápido como está siendo esto, ¿no? Sí, No, es exponencial. Ajá, es que pues, cada vez los avances tecnológicos son más vertiginosos en de que, güey, desde la revolución industrial, ahorita que decías, el planeta lo hemos contaminado y mandado más a la chingada de 100 años para acá que en todos los millones de años pasados de atrás, ¿no? Ujú. La inteligencia ahorita, ¿no? Que dicen, es que los videos todavía se medio chafa. Lleva 2 años esto abierto al mercado. Imagínate cuando ya tenga 5 años y que esto sí ya sea indistinguible de la realidad, ¿no? Sí. Ahí sí que miedo. Sí, pues sí da miedo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? El mundo está un poco espeluznante en general en el presente. Pero teatro. Exacto. Sí, no. Hagamos teatro. Sí, nada más para rematar ese comentario, que cuando empezaste dijiste, si el mundo no se acaba, vienen muchas generaciones súper talentosas. Ujú. Oye, me sorprende que ya muchas personas, o sea, como que ya lo tenemos muy normalizado. Sí, que ya como está el fin del valiendo- mundo. Que ya está valiendo madre todo, que sí. O sea, Pues que es que ya lo sí. tenemos, ya no es hasta un miedo latente, ya es como, sabemos qué va a pasar Ujú. pronto. Que Pues chance quién sabe nos qué toca tan verlo. pronto. Es como en cámara lenta el fin del mundo, ¿no? Creo que las películas de Hollywood de cambio de siglo nos prometían, por decirlo de alguna forma, un Una fin catástrofe. del mundo que era catastrófico e inmediato. Y en realidad creo que el fin del mundo, o sea, suena muy cursi decirlo, pero que estamos viviendo es en cámara lenta. Sí, es progresivamente yéndose toda a la shit. Ujú. Quién sabe Bueno, cómo vaya a estar. ya ahorita platicamos un poquito de tu parte de tus primeros shows, de tus primeras composiciones, la primera vez que agarraste el piano. Y cómo es tu acercamiento al teatro, el primerito. El acercamiento al teatro fue medio inesperado. Creo que primero fue por personas que conozco o que conocía en ese entonces y que he ido conociendo que hacían teatro. Entonces era como, ay, vamos a ver a fulanito o a perengana que están en tal obra. Y fue mucho más grande. Porque yo creo que si yo hubiera conocido el teatro de niño, o hubiera sido como de esas familias teatrales, probablemente me habría dedicado al teatro sin dudarlo. Pero como ya fue grande, poco a poco como que fui enamorándome del teatro. Y mi papá tenía una frase curiosa, que él la usaba más para el cine, pero él decía, la fórmula para ver buen cine es ver mucho mal cine. O sea, un poco como diciendo, pues es que así es en general todo, ¿no? O sea, como que no hay fórmula, más bien tienes que ver mucho Claro. y algunas cosas van a ser muy malas y otras van a ser buenas. Y como creo que con generando el un paladar, ¿no? Así. Ajá, con el teatro pasa todavía más fuerte, porque el teatro es tan difícil de hacer que ver buen teatro es un milagro casi. Que una obra sea maravillosa, que todo esté en su lugar, es milagroso. Claro. Y se tiene esta malinterpretación del teatro cuando llevas a alguien y se aburren, Claro. realmente, ¿no? Una cosa es que yo creo que el aburrimiento ante el teatro a veces puede ser falta de costumbre, justo todavía no haber entrenado el paladar del ojo y de la emocionalidad ante lo que es la experiencia teatral, puede ser, pero muchas veces es porque la obra está aburrida. O sea, la mayoría de las veces es porque la obra sí está aburrida, yo creo. Yo creo que el teatro aunque también aquí me puedo estar como, pues hablando de más, ¿no? O sea, como pisándome yo la lengua, pero el teatro que quizás es más dañino para la escena es el teatro ultra comercial. O sea, siento que ese teatro que se trata de apoyar en celebridades, en personas muy famosas, en traer franquicias de obras de otros lados, etcétera, y que lo hace como comida rápida, que es como vamos a hacer nuestra franquicia de McDonald's, que es la obra tal que tuvo éxito en Londres y bla, bla, bla. Obviamente a veces funciona, pero muchas veces... Sí, todo grandote y todo espectacular y Sí, show muchas y veces no fuego. tiene alma ese teatro. Siento que se hace solo por el dinero. Y ahí es donde creo que estamos acostumbrados porque, digo, en la tele ha pasado, o sea, tenemos una escuela de entretenimiento basura desde hace muchos años. Y a la gente a veces le gusta consumir basura. ¿A quién no? A mí también me gusta comerme una hamburguesa de McDonald's. Pero creo que
ahí es donde yo veo como de alguna forma a veces el teatro más chafa, en el que se hace como para tratar de tener éxito comercial y que se hace como con fórmulas. Por supuesto, el teatro culto, intelectual, académico, etcétera, también el experimental a veces puede ser muy, muy, muy inaccesible, muy poco amigable para el público. Pero por lo mismo creo que hay que ver de todo, porque en todos los tipos de teatro que podríamos describir ahorita, vamos a encontrar obras muy tediosas y de pronto perlas. Y yo sí soy muy fan del teatro comercial, más que nada del musical. Ajá. Pero por justo, eso es otra que- cosa. Yo no estaba hablando de eso específicamente, sí. No, pues es que justo, pues como Sí. crecí con eso Sí. y rodeado Sí. de todas estas obras y de viajes para ir a ver. Sí, O sea, claro. O sea, tú sabes que pues vas a Nueva York y el motivo principal es vamos a Broadway o vamos Claro. a West End en Londres, Sí, ¿no? claro. O sea, era como el destino turístico al que pues a mí me encantaba ir. Yo como músico, es decir, como una persona que se entregó a la música antes que nada, debo confesar que por muchos años odié los musicales. Me parecían horribles, me parecía que la música era predecible, cursi. Por dos. Etcétera, ¿no? Y sigo pensando lo mismo en general de muchos de los muy comerciales de Andrew Lloyd Webber, con todo respeto. Todo lo que hace me da hueva. Pero un día descubrí a Stephen Sondheim y ahí me cambió la vida. Sí. Entonces yo soy muy amante de algunos musicales Sí. y muy hater de muchos. Por ejemplo, yo odio Cats y José el Soñador y Yo con también toda mi odio alma. Cats. Sí, sí, pero el fantasma de la ópera sí crecí con él. Ese sí me Yo creo que encanta. Cats fue lo que detonó la pandemia. La película de Cats de live action. Horrible, horrible. Yo fui de chiquito y se me subió uno de los cats aquí y estaba traumado. Así de, no quiero volver nunca. No, qué horror. No, Sí, y es terrible. justo que venimos de... o sea, vocalmente, chance, critiquemos lo que sea, pero visualmente Los Miserables de Tom Hooper se me hizo cabrona. Ujú. Y luego Cats se me hizo una cosa así vomitada Abominable. para ser el mismo director y que venía de haber ganado Oscar por El Discurso del Rey y así. Venía como que bien el ñor. No, Cats sí le quedó de miedo. Güey. Oigan, pero a ver, Horroroso. pónganme en contexto. Lloyd Webber es el de El Fantasma de la Sí, ópera. también. Ok. Y el otro es el de Sweeney Todd, ¿no? Exacto. Ok. Sondheim hizo Sweeney Sondheim. Todd y muchas. Todo lo de Sondheim es maravilloso. ¿Se acuerdan del capítulo de Office donde sale lo de Sweeney Todd y que No. empieza a sonar un celular? No Ah, lo sí, Y dices. el personaje, "It's a little bird. Someone turn off your bird." Tengo que verlo, pero no. Oigan, hay que Sí. hacer una pequeñísima pausa. Va. Chavos. Oye, también ahorita nada más así como rápido, ahorita tras de cámara estamos hablando de Emilia Pérez y de los Óscares, que ya ahora resulta que hay muchos miembros de la academia, que son los que votan por las películas, que ya han confesado que ya ni siquiera ven las películas completas. Pero yo creo que eso pasa en todas las academias. Que ya, o sea, pero, güey, O sea, en casi todas. me imagino que cuando te hacen miembro, o sea, como que sí te llegan todas tus películas, todo tu bonchito bien contento viéndolas. Sí. Ya para el quinto, sexto año que eres miembro, como que ya te da hueva, ¿no? Pues es que son muchas cosas que ver. Hay gente muy disciplinada y muy entregada y muy obsesiva con eso. Yo si estuviera ahí vería todo porque así soy. Pero pues, mucha gente yo creo que no. De repente sí dices, ay, ¿a qué hora voy a ver 200 películas o lo que sea? Ujú. No, y aparte no solo ves las nominadas a mejor película, también ves mejor cortometraje internacional, mejor documental, corto, ¿sabes? Sí. No, y aparte sí es una disciplina. O sea, yo ahorita no había visto nunca ninguna película de David Lynch. Y ahorita me sacaron las muelas del juicio, entonces estuve en cama Uf. unos días y me eché así un chingo de películas Joya. de ese güey. No, Amo está muy mucho a David cabrón. Lynch. ¿Y qué te gustó así como que? La que más me gustó, creo que Blue Velvet. Porque como que condensa tanto el Lynch joven como el Lynch más Ya. viejo, ¿no? Y Mulholland Drive es como pues el clásico, ¿no? El Sí. top, el prime. Esa es mi favorita. No, de pura, ya que estás por ahí, ¿no viste la de Dune también? A ver qué tal. No, fíjate que se me da un poco de hueva. Pues es que la verdad sí, ni a él mismo le da hueva. ¿Ah, sí? Pues sí. Él no quiso que su nombre apareciera como director de la película durante un tiempo. Se Salía le un atribuyeron a seudónimo. alguien más, ¿no? Hay Algo así. hay un seudónimo muy utilizado en Hollywood que se llama Alan Smithy, que cuando un director no quiere que salga su nombre, ponen ese seudónimo. ¿Y la usaron para Dune? Y lo usaron para Dune. En la versión, no me acuerdo si televisiva, pero ahorita ya con los remakes y con todo, ya aparece David Lynch. Sí. Pero eso es porque no lo dejaron hacer el corte que él quería, que era Ajá. mucho más largo, sí. Sí.
Oye, Me gustó. ¿cómo ves el tema de la narrativa? ¿Cómo la trabajas tú en teatro? ¿Cómo se trabaja en el ¿A qué aspecto te de... refieres? Ahorita me explico. O sea, narrativa como una historia de principio a fin, que cada suceso en ese in-between se trate en el guión, ¿sabes? Y que no haya como estos momentos que de la nada se vuelven como una abstracción o momentos muy abstractos que para mí refuerzan como la atmósfera y es como lo que pudo haber sido media hora de obra o película, se condensa en 2 minutos, ¿no? No sé si entendí exactamente, pero voy a intentar. ¿Qué me preguntó? Voy a intentar en estos Es que días creo que hay muchas formular. cosas que ¿Qué me podría... preguntó? Pero es que eso como que me salió ahorita viendo a David Lynch y supongo que aplica mucho. Ya. O sea, hay una cosa que cuando está uno estudiando dramaturgia o lo que sea, te ponen a estudiar como teóricamente a Aristóteles. Y ahí hay como una forma de entender como la estructura, ¿no? Que también creo que muchas veces vemos el arco dramático como algo lineal o no, Sí, sí, sí. etcétera. Y al principio en el teatro había reglas en algún momento, en algunos lugares como donde imperaba el teatro, de que fuera en un mismo espacio, de que fuera como en un mismo día o cosas así. Aparte, al margen de los actos que tuviera la obra. Y por supuesto, eso se fue rompiendo cada vez más, o sea, como que con la libertad que da el arte. Y seguramente siempre ha sido también algo que se cumplía en algunos lugares y no en otros. Por supuesto, al principio de la vida del teatro creo que también era conveniente que sucediera de una manera así, como en un mismo lugar y tal, porque era muy difícil hacer efectos especiales Claro. y tal. Y ahora creo que pues ya no lo es tanto, pero se le suele llamar mucho teatro postdramático al teatro que juega y que como invierte o subvierte las reglas, y suele haber ahí mucho teatro o mucho guionismo que no es lineal, que es Sí. onírico como el de David Lynch o como que es incluso engañoso, como que te hace creer que te está llevando por un lado y luego te saca por otra puerta que ya no entiendes qué pasó. Cuando se hace a propósito me parece que es bellísimo. Cuando Sí. pasa sin querer y es como un error, pues se siente también. Y creo que, o sea, lo que también pensaba con lo que dices es que cada lenguaje tiene como sus propias reglas. O sea, me refiero al lenguaje como donde se cuenta una historia, por decirlo de algún modo, y el cine es un lenguaje donde la economía puede ser mucho más ágil porque entendemos mucho viendo nada más. Y en el teatro, porque también depende mucho si estás en primera fila o en la última o lo que sea, el teatro Claro, está eso no más lo había fincado pensado. sobre el lenguaje que el cine. El cine está muy fincado sobre las imágenes y la relación entre ellas y la edición. Entonces creo que ahí en el cine puede ser muchísimo más así el trayecto de este arco dramático, Claro. de este arco narrativo al que tú te refieres, de lo que necesariamente quizás va a ser en el teatro. Y otra cosa que pensaba es que, o sea, como usaste la palabra narrativa, también me vino a la mente como el concepto de narraturgia, que es con eso en el teatro se le llama, o sea, libremente o no, porque también todo ya está muy... O sea, las fronteras entre una cosa y otra a veces están obviamente muy pisoteadas, pero es cuando una obra, en vez de que suceda la acción de una manera que imita o recrea la realidad, donde está la cuarta pared, porque pues aquí estamos, aunque estamos hablando y es algo que es un poquito performático, no hay un público por ahí, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. o sea, no tenemos como esa ruptura. Estaría muy cagado, pero... No, Estaría bien. Como dicen en la tele, ¿no? Nada más, señora, ahí en casita, usted que nos está viendo. Esa es nuestra cuarta pared. Sí. Y de alguna forma estamos como personas actuando el personaje de quién somos en la realidad que está corriendo el tiempo de manera lineal, etcétera, etcétera. Pero en la narraturgia, el teatro como que siento que de alguna forma se parece mucho al cuentacuentos también, que es como pararse frente a un público Claro. y en vez de que actúes la acción dramática imitando la realidad, la cuentas. Y a veces hay cositas de acción, a veces no necesariamente, te puedes brincar de un año a otro, puedes decir, ay, porque yo estaba en Acapulco y luego estaba en Veracruz, lo que sea, y el público como que te sigue, la convención se crea de tal forma que no importa, que no sea tan lineal o tan en un solo lugar o lo que sea. Sí. La narraturgia también a veces puede ser muy aburrida, depende de qué tan bueno sea el texto y qué tan buena sea la interpretación del mismo.
No es mi género favorito de teatro, pero siempre ha existido. O sea, a la vez como que en algún momento se satanizó o se criticó mucho. ¿Cómo qué ejemplos de obras podrían entrar ahí? O sea, muchos monólogos son narratúrgicos. Ok. Porque normalmente ves a alguien que empieza a contar, cuando yo era niño, no sé qué, bla, bla, bla. Y te Sí, está por eso dijiste contando. como los cuentacuentos, más o menos. Ajá. Ajá. Y a menos que sea algo como muy hecho como gracioso para niños, pues ahí chance no es tan pesado, ¿no? Y a veces es terriblemente doloroso también. O sea, Sí. Peter Brook, que es uno de los grandes genios del teatro, ha tenido muchas obras que son monólogos muy narratúrgicos donde te destruyen. O sea, sí, no, ni estás pensando en ninguna cuestión técnica, nada más estás como que te está revolcando la ola. Por poner un ejemplo. Pero lo que iba a decir también es que en Grecia, si lees las obras que sobreviven, que son los grandes clásicos, hay muchas que tienen pasajes que son básicamente narraturgia, porque tampoco podías ver fácilmente a los papás de Edipo encontrarse a los ladrones y pelearse y entonces bla, bla, bla. O sea, como que en un camino entre el bosque, o sea, como que eso te lo tienen que contar. Claro, totalmente. Sí. Creo que a lo que me refería también con lo que dije es que en el cine de Lynch como que veo que la narrativa no es tanto el eje central, sino una vertiente, ¿no? O sea, es una secuencia de imágenes con música, con efectos o lo que sea, pero la historia no es como lo que causa todo, ¿no? Sino es una vertiente más. Entonces por eso me llamó la atención, como con teatro. Pues es claro que hay un guión y hay una estructura de historia o algo, pero la película se sostiene mucho en metáforas visuales, Sí. ¿no? Para entrarte en la atmósfera del mundo que se Sí. está creando, ¿no? Y metáforas que a veces no son muy precisas en el sentido de que no son tan fáciles de descifrar a veces, como lógicamente, ¿no? Sino que apelan más al sentido Claro, emocional. claro. Y Pero eso yo me creo que encantó, eso es así lo me que- voló la jeta eso. Es lo que quería hacer él, absolutamente. Era un artista muy virtuoso. Y por lo mismo, no por evadir o por mamón, cuando se le solía preguntar qué significaba tal cosa o qué quería decir tal cosa, no lo explicaba. Eso está muy padre. Sí. Y algo que me llama mucho la atención del teatro también, a ver qué opinas tú, es el aspecto de la fisicalidad, ¿no? Ahorita estoy muy traumado con algo que dice James Murphy del CD Sound System, que lo que le apasiona mucho a la música es la fisicalidad. O sea, que lo haga mover el cuerpo Claro. y se sienta que haya como algo Sí, sí. físico, ¿no? Detrás de esa música. ¿Tú qué opinas de eso en el La teatro? vibración. Porque Eso también muchas está cosas que me chingón. impresionan mucho del teatro es cuando de la nada estás como así en muy pasivo y de la nada empiezan a dar como unos pasos así, ta, ta, Claro, ta, ta, claro. ta, o gritan y es como, cabrón, no mames. Se siente que hay una persona delante de mí, ¿sabes? Sí, me hace pensar en dos cosas lo que dices. Por un lado, y la música tiene mucho eso, y se ha estudiado mucho, hay distintas como secciones de lo que podría ser una composición musical, por llamarlo de alguna forma, que van a apelar a distintas partes del cuerpo. O sea, justo una cosa como de bajos y ritmos van a apelar como, en teoría, como de la cintura para abajo, ¿no? Que es como lo que Claro. te va a hacer pararte a bailar o lo que sea. Y otras cosas más melódicas, contrapuntísticas, sofisticadas de la armonía van a apelar más como de la cintura alma. para arriba. O al intelecto, a la mente, sí. Sí, porque no vas a bailar con un 7 tiempos, güey, en puros acordes de trecenas, pues no, Sí. no, no. Y si lo logra la persona, pues qué chingón. La persona que haya compuesto eso. Y por otro lado, creo que también está el tema de la empatía, por lo que creo que sucede en el cine y sucede en otras cosas, y sucede en grabaciones de audio también, pero en el teatro sucede muy fuerte. O sea, si hay una persona que es como un megáfono o como un altavoz emocional, que sí existen ese tipo de actores. Ahorita daré un ejemplo que para mí fue como algo que me cambió la vida, aunque sea muy cursi esa frase. La empatía que generan con el público es muy grande y esa experiencia teatral probablemente va a ser muy conmovedora. Entonces, por un lado está que si hay música o si se utilizan ritmos, volúmenes distintos y demás en la puesta, va a generar esa empatía como musical con el cuerpo, que tiene que ver con lo que dices y que se me hace que sí es algo que hay que tener presente y que es muy bonita como recurso. Y sí hay como una capacidad de emitir como la emoción de manera potente, vas a generar otro tipo de empatía que también es
muy poderosa y que es fascinante. Yo fui a ver una obra que creo que ha sido en esta ciudad de las pues muy legendarias ya, que es Incendios, de Wajdi Muyawad, o como se pronuncie bien, de Hugo Arrevillaga como director, y tenía a Karina Gidi en el personaje principal. Además hay una película de Incendios también, pero hicieron algo que no estaba en el texto original, que es que el personaje, que tiene 3 distintas edades, o sea, como muy chavita, como a la mitad del camino y mayor, todas las edades las interpretó Karina Gidi. Pero había algo como en su monstruo interpretativo, o sea, en su virtuosismo inmenso, que es indescriptible. O sea, tendrías que haber estado ahí. Pero había algo en la intensidad con la que ella estaba sintiendo y generando y construyendo y emitiendo ese virtuosismo de actuación que no se puede describir fácilmente con palabras, que yo fui cuando ya tenía mucho éxito la obra. Intenté ir una vez y no logré entrar. Estaba agotada siempre. Y luego volví a ir, como obviamente me formé con muchas horas de anticipación, conseguí los boletos, etcétera. Y cuando iba entrando me dieron, porque tenían hasta patrocinio de eso en ese momento ya, un paquetito de Kleenex. Y me acuerdo que yo pensé, qué ridículo. O sea, en algún momento como, o sea, pero bueno, pues así son los patrocinios. Y después de 5 minutos de que empezó la obra, pensé, qué suerte que me dieron este paquetito de Kleenex. O sea, literal, a la gente que entraba le daban sus Kleenex porque ya sabían. Porque todo el mundo lloraba. Yo que no solía llorar fue? mucho. Ese yo lo vi en el Foro Shakespeare, pero estuvo también en el Benito Juárez. Y antes de que dijera una palabra, Karina ya me había hecho llorar. O sea, no te lo puedo explicar porque no soy... Y en ese entonces mucho menos era tan chillón. Pero sí fue como una cosa que me sacudió y cuando lloro mucho de verdad en la vida real, sí me tengo que sonar mucho y me acabé el paquetito de Kleenex. Órale. Y esto que dices de su nivel histriónico y nivel actoral, así es para representar cada diferencia de edad de una... O sea, No, ahí ya sí te diría como que, o sea, digo, para no perder mucho tiempo acá, que te recomiendo que veas la peli, o sea, que veas como lo trágica, sórdida y horrible que es esa historia, pero también es muy dolorosa, tiene sus trampas dramatúrgicas que sí están bien hechas, entonces pues sí te apachurra el corazón, pero no era en sí como... O sea, obviamente había un gran virtuosismo en poder interpretar al mismo personaje en varias edades, pero era más bien interpretar la tragedia de esa vida, la situación, lo que dolía, sí. Órale. ¿Y eso técnicamente cómo se hace? O sea, se sale tantito y la Karina. maquillan en chinga. Sí, estaría padre. De hecho. Era Estaría totalmente padre. corporal. Eso es una cosa que con su mente, con su imaginación y su cuerpo hace. No era justo como un truco. No era como píntate unas arrugas. Era actuación. Y cuando una actuación es muy verdadera y convincente, que obviamente es paradójico y extraño a veces decirle verdadera, pero desde siempre se ha dicho que eso es pues como el misterio de la ficción y del teatro o del cine, que es contar mentiras para poder decir verdades, o así como hacer mentiras para representar verdades. Claro. Oye, ahorita 2 cosas. Me sonó lo del Kleenex porque es cuando vas al Foro Sol también que te dan Kleenex allá afuera, pero porque ¿A te poco dicen, sí? es que allá dentro del baño no hay para que compres el Kleenex. Ya ves que adentro no hay papel. Esa es una. Se me ocurrió, perdón, estoy tonto. Pero otra que dijiste ahorita, que es así, sí me llamó la atención el comentario, es antes no era tan llorón. Ajá. Sí hay esta parte, a mí me pasa ahorita ya con muchos musicales, porque me he hecho muy fan al pasar de los años. También me pasó con la música y obvio con las películas, que sí llega un momento en que hasta muchos amigos se burlan porque les digo, güey, lloré. Lloré. A ver, perdón, pero yo lloro mucho en el final de Avengers Endgame. En el final de Avengers yo lloro de a madre, güey. Ajá. Y me acuerdo también... fíjate, justo, mi approach a los musicales primero fue... O sea, mi hermano siempre ha sido fan de muchos, pero cuando yo vi uno, fue la adaptación de Los Miserables del 2012. Me acuerdo que iba con una chava, güey. Yo iba en un date. Ajá. Y pues vas así como que... Aquí yo la protejo, mija. No, hombre, güey, se acaba la película, yo chillando, ella abrazándome a mí, güey. Está bien. Ya te gusteó después. No, se hizo mi novia después. No, pero, o sea, a lo que voy es... Justo lo he descubierto más y yo ya estoy predispuesto a eso, a dejarme llevar en ese torrente de emociones que te lleva el arte, ¿no? Así. A mí me encanta llorar en conciertos, me fascina. Es muy bonito. Es delicioso. Sí.
Pues sí, o sea, no sé qué decir. Siento que eso tiene que ver con toda una vida de estar como educados en masculinidad frágil y demás cosas, y como la terapia que uno toma en la vida, y como darse permiso de sentir y darse permiso de ser quien uno es, y bla, bla, bla. O sea, en mi caso. Sí, claro. Y fíjate que más que por eso yo lo veo como los que sí nos dejamos llevar por el arte, o sea, de realmente estar escuchando una orquesta y dejarte ir en el mar de emociones que el compositor quiso. O sea, es más que nada eso, el approach a ese tipo de arte o al tipo de arte que quieras más bien, que otra cosa, porque pasa con toda la gente, o sea, sí, claro. A veces hasta a mi mamá que le digo, mamá, lloré de a madre con esa película. Ay, ¿por qué no está tan buena? Ah, pues chance porque yo le vi otra cosa que tú no, exacto. ¿verdad? Pero también hay cosas que van más allá de la mente, o sea, y de lo que interpretamos como intelectualmente de lo que pasó. Creo que por eso la música también es, en ese caso, quizás de los como de los universos artísticos el más poderoso, porque la música, y sobre todo la instrumental, una orquesta, como dices, cuando te conmueve, muchas veces es, y en el mejor de los casos también yo creo, porque yo creo que la música no se hace principalmente para músicos o para personas que la van como a analizar y demás. No te hace llorar porque dices, ay, no puedo creer esta cadencia plagal después de... O sea, no. O sea, más bien te hace Cadencia llorar. plagal. Sí, Isaac sí diría eso. Pero te hace llorar porque sí. O sea, porque algo... Sí, claro. uf, Sí, claro. No se necesita te movió. explicar, ¿no? Ajá. Algo que iba a decir. El aspecto disciplina en el teatro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se maneja? Yo creo que yo soy de letras hispánicas en Filos, y mis amigos más disciplinados sin duda son los de teatro. O sea, están muy cabrones, y el empeño que le ponen a su trabajo es impresionante. El teatro es muy rudo, es muy cruel, es muy demandante, y también por eso es maravilloso, y por eso cuando sale bien es inmenso. Yo creo que por supuesto se necesita mucha disciplina porque le exige mucho al cuerpo de quienes están ahí arriba, le exige mucho a su memoria, también le exige mucho también resiliencia a sus emociones, porque están enfrentando mucho error y corrección todo el tiempo, mucho rechazo todo el tiempo, eso se sabe, o sea, tanto en audiciones y tal como en subirse a un escenario, exponerse al ridículo, exponerse a la vulnerabilidad, exponerse a la ficción y demás, y a veces no encontrar la respuesta esperada. O sea, a lo mejor creen que esto es graciosísimo y la gente no se ríe o lo que sea, ¿no? O sea, todo el tiempo hay como pequeños, como pruebas y rechazos y errores y fallos y demás. Entonces también en la salud mental hay que tener mucha fuerza, y creo que, pues sí, es un gran reto. Cada función, cada ensayo, cada proyecto es un gran reto. Y también creo que por lo mismo es un espacio donde se requiere mucha comunidad, se requiere que se trabaje para que haya mucho respeto, mucha comunicación. No necesariamente tiene que haber una amistad profunda o un cariño profundo. Si sucede, está increíble, pero sí tiene que haber mucha profesionalismo, profesionalidad y mucha disciplina para... Y empatía, ¿no? Supongo. También, sí, para lograr como atravesar el reto que la obra va a hacer. Todas las obras son un reto, yo creo. Hasta las más feas, así, de como hablábamos hace rato, hasta hacer una Caperucita Roja con un texto que hizo ChatGPT y que está aburrida y espantosa, porque puede pasar en algún teatro así comercial. Es una cosa que le costó mucho trabajo a todas las personas que están en ese escenario. Sí, y decía empatía también porque a veces hay que tener empatía con el texto mismo, con uno mismo, con la audiencia y con el crew, ¿no? O sea, con tu equipo. ¿Pero a qué te refieres? No sé si entiendo bien. O sea, la empatía con el texto de si la historia es como muy, muy cabrona, ¿no? O sea, con el personaje y su historia, con uno mismo por si la cagas o no, lo que decías ahorita de exponerte, ¿no? Y de si no se río, pues soy un pendejo, no soy buen actor, ¿no? A eso me refería. Ya. Bueno, pero no sé si eso es empatía o compasión, o como amabilidad, gentileza también. Digo que también sucede en la música, ¿no? O sea, una rola mía no pegó, pues... Ni modo. ¡Tonto! Por tonto. Ten compasión Por tonoto. contigo mismo. Pues sí, Claro. como tener como Es dulzura. que, o sea, estás dándole una parte de algo que vino de ti a la gente y la estás exponiendo a que la critiquen o a que la alaben o a que la pisoteen, pero es igual el hecho de, aunque sea una pastorela, subirte, estar enfrente del número de personas que sea, pues ya es algo muy fuerte, güey. Es algo sobre ti muy fuerte. Sí. Que la otra vez platicamos con otro invitado que pues, él ha tocado varias veces ante
públicos muy masivos. Sí. Dice, güey, ya cuando la gente son 10,000, 50,000 personas, dice, pues no se siente a veces tanta presión como cuando solo son 10 en un bar medio vacío. Es diferente, ¿no? sí. Y que sí les estás viendo las caras de, ay, este pendejo, ay, qué cringe, ¿sabes? Sí, cada cosa tiene su reto. Ándale, sí. Como de off Broadway. Como de off, así. Güey. Pero O esas sea, están perras. Sí, Por no, si como- acaso, esto sale antes, hice una obra que, o sea, es decir, como que levanté un proyecto que se construyó un equipo que hicimos una obra el año pasado, que es una adaptación de La Gaviota de Chekhov. Y el título que le dimos es Nina, Nina, Nina. Y estaría bien bueno que fueras a verla, porque hablando de, o sea, si te intriga el tema de lo lineal en un arco narrativo y demás, esta es una obra que tiene un juego muy peculiar en cómo construye su adaptación. Y también, digo, está bueno conocer, no es imprescindible, pero está bueno conocer La Gaviota de Chekhov antes. Y el título original es un texto norteamericano de principios del siglo XXI, es de Nina Variations, y en ese caso es que está construida como variaciones musicales. Ok. Y está tomando como punto de partida principalmente, aunque no es lo único que retrata, el último encuentro entre Nina y Treplev, que son los personajes jóvenes, protagónicos, podríamos decir, de La Gaviota. O sea, hay muchos personajes importantes en esa pieza, pero ella es una actriz, bueno, más bien una aspirante actriz joven, y él quisiera ser un escritor, quisiera ser un dramaturgo, y tienen muchas dificultades y muchos fracasos en la vida, y es una historia muy trágica porque él, como dicen en las redes sociales para que no les desmoneticen, he unalives himself al final de La Gaviota, o sea, se quita la vida. Se desvivió. Exacto. Y creo que este es un texto que en alguna de las como preguntas que abre está si podría haber sido diferente. Y creo que esa reflexión siempre es pues dolorosa e interesante, ¿no? Cuando sucede eso. Y aquí creo que el texto de la adaptación les ofrece varias oportunidades de tener ese último encuentro, pues para ver qué pasa, qué pasaría si uno pudiera repetir un encuentro que fue pivote, que te rompió la vida o que te destruyó como tu autoestima o que te lo que sea, ¿no? Y volverlo a tener, o sea, volverlo a repetir y un poco como en el Día de la Marmota, pero no, o sea, jugando mucho con el teatro y con tonos y géneros. Esta es una obra que más o menos, te digo, no es solo esa escena, pero se juega en terror, se juega en farsa, se juega en comedia, se juega en comedia contemporánea, porque además es un texto ya de este siglo, entonces algunas veces es como si fueran series televisivas de comedia norteamericana, opuesto a una pieza del siglo XIX rusa, o se juega en, sí, como con música también la montamos y ha sido un reto enorme y muy interesante. Ahora se va a presentar en un espacio de la Cámara de Diputados, que esta función es gratuita, es un foro más grande que donde la estuvimos presentando, que fue en La Capilla, en Coyoacán, que es un espacio para menos de 100 personas, y ahorita pues van a ser como más de 300, 400, entonces va a estar Qué muy increíble. interesante. ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde, ¿Qué día? el 14 de febrero, para celebrar el amor y la amistad. No. Viendo el amor de Treplev y Nina y su amistad. Entonces esto es en Coyoacán, ¿está bien? No, esto eso es fue en la capilla de Coyoacán, pero ahora va a ser en la Cámara de Diputados, Ya. en un auditorio que tienen ahí. Ya. Ahí les paso o sea, por si se Please, Please, no, sí, yo sí, quiero, sí. yo quiero. Sí. Qué chulada, compadre. Qué chulada. Sí. Increíble. Ya nos encanta tener tantos invitados de distintas, de distintos rubros, de distintas cosas, pero sobre todo nos encanta que les guste su arte y que se sientan nerds y apasionados, Sí, geeks está de muy lo padre. tuyo. Porque así es así cuando escuchas a alguien, Platicar de sus cosas con pasión sí, o sea, conmueve. es maravilloso. Pues muchas gracias por la plática. No, No, hombre. hombre. ¿Algo final que quieras agregar? Pues también en febrero se estrena la primera canción que publico en casi 4 años, más de 3 años, que se llama Silvia Plath. Eso. Y pues va a estar en todas las plataformas a partir del 11 de febrero en la tarde, que es el aniversario luctuoso de Silvia Plath. Ah, qué chingón. A huevo. Qué chulada. Para que la escuchen. Ahorita me dijiste una anécdota así rápido nada más de la tarjeta del Starbucks. Ah, sí. Mm. Cuando... Bueno, eso fue hace como 10 años, ¿no? O más, sí. Sí.
Es que yo entré a Starbucks y soy una persona muy curiosa, ¿no? Entonces me acuerdo de esas tarjetitas y me encantaba descargar. Y ahí estaba Mil Fantasmas. Ajá. Me encanta esa canción, Qué se me chido. hace muy chingona. Y me acuerdo que se le enseñé a Sí, Marisa fue y me hace dijo, no 11 mames, años. pues, es mi amigo. Es mi carnal. Sí. Qué Y buena yo, onda. what? Qué No chingón. puede ser. Y pues ya. Pues eso era de la época de donde todavía era iTunes, o sea, donde todavía se descargaban o se compraban las rolas. Sí. Poquitito después ya todo era gratis Sí. en todos lados. Pero me encantaba esa época porque aunque no fuera físico, me gustaba mucho comprar discos y así. Sí. Pues sí. Y cuando mis tíos lejanos que no sabían que me gustaba me regalaban tarjetitas de iTunes Ajá. todas las navidades. Entonces yo, a Claro. huevo, mis Exacto. tarjetas. Sí, sí, a sí. comprar discos. También una cosa que no tenemos ahorita es como este sentido de pertenencia sobre las cosas, ¿no? Porque ya como que Sí. ahorita tú es por renta y si todo lo que tienes descargado, si ahorita quitas Spotify ya no lo tienes. Ya güey. no lo tienes. Si Netflix, si lo dejas de pagar, ya no tienes películas para ver. O sea, Ujú. este sentido de pertenencia de tengo algo mío, aunque fuera digital, o aunque fuera la Ujú. cajita de un Blu-ray de una película, o Ujú. sea, eso pues ya no. Y hay algo placentero en encontrar lo que quieras inmediatamente en una plataforma, por supuesto, pero no se compara, aunque suene otra vez a viejito nostálgico, con lo intensísimamente placentero que era buscar un disco en todas las tiendas porque no estaba Claro. y entonces te decían que estaba en otra ciudad e ibas a la ciudad si podías por el disco o lo pedías por correo y te sentabas con el librito, ya fuera CD o disco grande, a ver el arte y a ver quién hizo el arte y a leer las letras y a oler el librito, o sea, como esa Sí, cosa muy sí, sí, sensorial que se volvía un objeto muy preciado, por lo menos lo que durara, pero era algo que tenía un valor más grande, se sentía como que tenía un valor más grande de lo que tiene ahorita decir, ay, va a salir mi nueva rola, escúchenla en Spotify. Ujú. Ah, sí, qué huevo. O sea, no es que... sigue siendo muy importante hacerla para uno, sigue siendo muy emocionante y sigue siendo parte del proceso para cerrarlo, el compartirlo con alguien. Porque esa rola para mí ya está. O sea, ya la terminé, hay muchas cosas que podría contar del proceso de lo hermosísimo e importante que fue y por eso me empujó a volver a sacar música después de tantos años. Pero yo ya terminé. Ahora lo que sigue es promocionarla y que alguien más, ojalá, la escuche y le dé un poco de tiempo, un poco de la oportunidad de que sirva para ejercitar sus propias emociones o Claro. conectarla con sus propias vivencias, que es bellísimo, pero yo ya no estoy ahí presente como Sí. persona. Y ya después de eso, es que caiga la regalía. No soy tan optimista. Oye, es que caiga la marmota. Ojalá, pero... Compadre, pues un placer. Sí, un Gracias. placer. Qué Muchas gran- gracias por venir. Ya qué sé gran, que tienes una agenda muy apretada, pero gracias por darte un Muchas tiempecito. gracias. Sí. Gracias. Y qué gran reflexión para salir de aquí. El hecho de comparte tus cosas con el mundo. Hazlo. O sea, tú lo tuyo lo hiciste. Y si Sí. alguien le puede, pues, Mover algo. Ajá, dar algo, eso, alguna sensación o algo, pues chingón, ¿no? Se cumplió el objetivo. Muy bien. Pues gracias. No, hombre, nos Compadre. vemos a la siguiente. Estamos desde el estudio de Las Flores. Bye.